La compañía estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, ha anunciado duras sanciones administrativas para 11 de sus extrabajadores. 27.600 millones de dólares aproximadamente deberá pagar cada uno de los antiguos empleados de la petrolera por cargos de detrimento al patrimonio público de la nación durante el paro de actividades del año 2002. La huelga, promovida por la oposición para presionar la salida del presidente Hugo Chávez del poder, se llevaba a cabo entre diciembre del año 2002 y febrero del 2003 y provocaba el despido de al menos 20.000 trabajadores. El representante legal de 15 de los 185 exempleados que están siendo procesados ha calificado esta medida de absurda. En ETN24 está con los protagonistas de la noticia. Hasta ahora establecemos contacto directo en Caracas, Venezuela, con el abogado, con Gonzalo Imiov, quien representa a 15, como les decíamos, de los 185 extrabajadores que están siendo procesados por la Dirección de Contraloría de PDVSA. Abogado, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenas tardes, Eva, ¿cómo están? Bueno, ahí decíamos que ha calificado esta medida de absurda. Sí, es definitivamente absurda por muchas razones, ¿no? Las primeras tienen que ver con lo que es el origen mismo de estas investigaciones. Tenemos que recordar que son investigaciones que se adelantan, la más antigua de ellas es de aproximadamente el año 2005 y se adelantan sobre una base absolutamente falsa. ¿Cuál es esa base absolutamente falsa? La que indicaría que estas personas, por acción o por omisión, por el hecho de haber de alguna manera participado, los que de ellos participaron, porque no todos estuvieron allí. En el paro cívico nacional del año 2002-2003 en Venezuela, habrían causado unos daños patrimoniales a la nación. Eso es un poco el planteamiento original de estas investigaciones. Sin embargo, como ya te adelanté, muchas de las personas que están siendo señaladas como responsables de estos daños ni siquiera participaron en el paro cívico nacional, y con respecto a ninguna de ellas el gobierno se ocupó de alguna manera tender un puente entre sus hechos u omisiones y los supuestos daños. Es decir, no hay un vínculo de causalidad que pudiera de alguna manera evidenciar que estas personas causaron daños a la nación. Por otro lado, hay otra cosa que es muy grave, que es el hecho de que incluso la propia Organización Internacional del Trabajo ya reconoció que todas estas personas que se habían sumado al paro cívico nacional de aquellas fechas, el año 2002-2003 en Venezuela, habían hecho uso de un derecho que tienen constitucional a declararse en paro, a declararse en huelga, de manera tal que lo que ellos estaban haciendo era legítimo, era perfectamente válido y no tiene por qué ser tenido bajo ninguna circunstancia como un hecho infractor, como un hecho delictivo. Abogado, estamos dando la cifra. Si no entiendo mal, son 27.600 millones de dólares aproximadamente los que deberá de pagar cada uno de sus defendidos. ¿Qué pasa si no pagan? Bueno, no es tan así, son el que más ha sido condenado a pagar hasta este momento ha sido Juan Fernández, expresidente de PDVSA, en este primer lote de condenados, que ha sido condenado a pagar 119 millones de bolívares fuertes, que equivalen a 119.000 millones de bolívares de los anteriores, lo cual más o menos a la tasa oficial venezolana es 27 millones de dólares al día de hoy. Sin embargo, el daño total que acreditó supuestamente PDVSA es de casi 9.000 millones de dólares a la nación, lo cual es, por supuesto, completamente impagable. ¿Qué pasa si estas personas no pueden pagar? Bueno, nosotros lo que estamos pensando es que probablemente después de agotada esta vía administrativa y luego la vía judicial que corresponde después de la vía administrativa, si es que se sostienen estas indemnizaciones absurdas que se están pidiendo, pues no le quedará otro remedio a la Contraloría de PDVSA que tratar de acudir contra los bienes, los pocos bienes que estas personas puedan tener en Venezuela, si es que eso es el caso, si es que eso es lo que procede. Sin embargo, esto yo creo que tiene más que un efecto material, porque estas deudas son virtualmente incobrables, estas multas y estas indemnizaciones que se están pidiendo son absolutamente imposibles de pagar para cualquier ciudadano normal, común y corriente, como lo son estos ciudadanos. Yo lo que creo es que tiene un efecto simbólico. Esto es más bien una reafirmación del poder en su avasallamiento, en su fuerza destructora de ese anhelo de reconciliación, de reencontrarnos que tenemos todos los venezolanos y que se manifestó precisamente el 7 de octubre con las elecciones presidenciales. Abogados, como estábamos diciendo, lo que se ha conocido es la pena a 12 de extrabajadores de PDVSA. Sin embargo, son más los que están metidos en esta causa. ¿Cuándo se van a empezar a conocer más fallos?
Sí, son 185 personas que, por cierto, sin ningún criterio lógico válido, fueron las que se involucraron en estas investigaciones. Se ha dictado ya el pronunciamiento en este primer día de pronunciamientos, que fue el día de ayer, sobre 12 de ellos. A 11 se los condenó, a uno se le absolvió y de esta forma quedan todavía 173 pronunciamientos que, según nos fue explicado, van a ir saliendo en los días sucesivos en bloques de más o menos 12 personas por día. Es decir, esto va a durar todavía unas 2 semanas más o menos, vamos nosotros. No van por orden alfabético, además. Pero con todo y eso todavía no consta la fundamentación, es decir, no tenemos un texto del cual agarrarnos para saber cuáles fueron verdaderamente los motivos legales, que no existen, dicho sea de paso, de esa decisión, pero por lo menos los motivos que la Contraloría estimó válidos y legales como para imponerles a estas personas estas multas, estas indemnizaciones. Pues Gonzalo Imioff, abogado, quien representa, como decíamos, a 15 de estos 185 extrabajadores que están siendo procesados por la Dirección de Contraloría de PDVSA. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eva. Hasta luego.